Muchas gracias por la invitación a la charla, profesor Sarama. Hoy día les voy a contar sobre un poco de investigación que hemos estado haciendo sobre distribución de riqueza y distribución de ingreso, que por lo demás tiene mucho que ver con paz social. El entender cómo la dinámica de las distribuciones de riqueza, cómo se organiza la riqueza o se distribuye en la sociedad, es algo que tiene que ver mucho con el futuro y paz social, ¿no es cierto? Es algo que uno le gustaría tratar de entender cómo funciona, cómo se organiza y por qué es como es. Y eso es un poco las preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Uno se podría preguntar qué hace un físico tratando de estudiar riqueza. Bueno, este es un gran momento en la historia de la humanidad, encuentro yo. Es un gran momento porque cada día aparecen más preguntas de las respuestas que somos capaces de dar como ciencia, como científicos. Por lo tanto, está lleno de preguntas súper interesantes por todos lados, y yo considero que este es uno de los grandes momentos de la humanidad, porque realmente hay problemas para resolver. En todo ámbito y en todo tipo de áreas. En el último tiempo, en particular, la física ha estado tratando de diversificarse un poco, y es por eso que uno, por ejemplo, encuentra físicos trabajando en Wall Street, haciendo mucho más dinero de lo que gano yo. Mis alumnos ganan más dinero de lo que hago yo. Y mucho más. Hay algunos que se dedican por eso han aparecido áreas interdisciplinarias. Por ejemplo, una cosa que se llama econofísica, que vive en la interfaz entre economía y física. Hay áreas que tienen que ver con biofísica, que es la interfaz entre física y biología. Hay áreas que tienen que ver con sociofísica, que es una interfaz entre la física y la sociología. Y en general, un montón de problemas que tienen que ver también con el cerebro, en términos de psicolofísica o algo así. Muchos físicos trabajando en cosas que tienen que ver con entender el cerebro. Por lo tanto, la física ha tratado de diversificarse en el tiempo, y eso ha producido que muchas veces los físicos estemos trabajando muchas cosas a la vez y en muchos proyectos diferentes. Uno de esos que tengo es sobre la distribución de riquezas, que por lo demás lo comenzamos con un alumno y un profesor de la Universidad de los Andes hace ya 5 o 6 años, o algo así. Entonces les voy a contar una historia sobre algunas ideas que tenemos sobre distribución de riqueza y de ingreso y cómo esto sucede en la sociedad. Y en el camino les voy a contar un poco de física también, pero ese es mi secreto. ¿Okay? Les voy a enseñar un poco de física, porque hay mucho de física sobre esto, y les voy a dar una analogía. Cuando yo pienso que yo tengo $10 y te entrego $10 a ti por un servicio o por lo que sea, hay una cantidad que se conserva, el billete, ¿no es cierto? El billete pasó de mí hacia ti, por lo tanto tú tienes... Yo perdí $10, tú ganaste $10, pero el sistema no le pasó nada. Eso da origen, y vamos a conversar por qué, a una ley de la naturaleza que es muy bonita, que se llama el principio de Boltzmann, que explica, por ejemplo, cosas como por qué la distribución de las partículas de aire que hay en esta pieza es lo que es. Si uno piensa, cuando dos particulitas de aire colisionan, ¿se acuerdan algunos cuando tuvieron ese horrible curso de Física 1? Vienen dos particulitas, chocan, ¿qué es lo que conservan? Energía cinética. ¿Sí o no? Es el mismo principio, se dan cuenta que es el mismo principio pasar un billete de dólares de aquí para allá, que conservar en una colisión, cuando se encuentran dos agentes, cuando yo me encuentro contigo y te paso $10, la analogía es exactamente la misma, que dos partículas choquen y se conserve energía cinética en una colisión elástica. Entonces, la distribución que uno esperaría, y les voy a contar el cuento de a poquitito, pero es para entretener un poco, la distribución que yo esperaría de riqueza debería ser parecida a la distribución que yo tengo de gas aquí en esta sala, ¿no? Y por eso, obviamente, conservación de energía cinética, un físico se mete en esto. Por ahí va el camino, por ahí va el cuento. Entonces les voy a contar un poco sobre eso y cómo uno lo piensa. Yo he tenido la suerte en mi vida de trabajar con mucha gente, por ejemplo, de la Universidad de los Andes,
me lo puse acá, mucha gente en Colombia, mucha gente en los Andes. Trabajamos en muchos temas de sistemas complejos, por ejemplo, distribución de riqueza, redes de coautoría, cosas como el tránsito en ciudades, que son cosas muy interesantes. También estamos trabajando mucho en cosas. Yo nací cuando yo estudié, cuando estudié, hice mi doctorado, me dedicaba a la astrofísica. ¿Okay? Entonces hay mucha gente con la cual trabajo, por ejemplo, gente en la NASA, en Goddard. Trabajamos en muchos problemas de astrofísica que son muy, muy interesantes, pero eso es un cuento para otro día. Y también tenemos mucha gente en la Universidad de Chile donde trabajamos, tenemos un instituto bastante grande que trabaja en nanotecnología, nanociencia y nanotecnología. Pero eso también es otro cuento para otro día. Lo que les quiero contar con esto es que hoy en día la física es interdisciplinaria. Trabaja en muchas áreas y esa es una de las grandes cosas que no solamente hacer física, ciencia en general. La ciencia en general uno la tiene que enfrentar, o sea, uno tiene que tener ganas de hacer ciencia, pero lo bonito de la ciencia es que te permite trabajar en muchas áreas de interés. Tú puedes tener intereses en trabajar en esto y en esto otro y la ciencia te lo permite. Esa es la gran cosa de la ciencia. Que tu pasión te lleve a donde tú quieres estar, ¿no? Y como les digo, hoy en día yo creo que la ciencia está en un gran momento porque hay una cantidad enorme de preguntas por resolver, porque siempre estamos generando más preguntas de las que podemos resolver. Entonces siempre hay más preguntas, siempre hay un montón, muchísimas preguntas en todas partes. En ese sentido, yo siempre cuando se me ocurre algo, estoy leyendo un trabajo, un paper de alguien en alguna revista, al comienzo me hacía un escrito y me hacía una página, mira, trata de resolver este problema en algún momento cuando tengas tiempo. Yo ya ni me las escribo, porque la verdad de las cosas, hay tantas preguntas que ya tendría, no sé, un alto así de hojas. Entonces ya, lo que quiero decir con eso es que realmente es un momento muy interesante en la ciencia. Y en la física en particular, que es la mejor de todas las ciencias. O la que te permite más libertad. Estos son un poco los colaboradores, el profesor Roberto Salama, Lamoglia, Nelson Lamoglia, y otra gente de la Universidad de Chile con la que está trabajando. Ese dibujo que está ahí es un fractal, que durante mucho tiempo lo usamos como modelo de una antena fractal, pero eso es un cuento para otro día también. Entonces partamos. Esto es la distribución de riqueza. Le voy a explicar todo esto con calma, no se asusten. Esta es la distribución de riqueza mirada en un gráfico que se llama logaritmo versus logaritmo. Le voy a explicar lo que es eso, tranquilo. En las cuales uno ve que la distribución de riqueza en el mundo sigue una cosa que se llama una ley de potencia, que también les voy a explicar lo que es. Los que la han visto antes, dice que la cantidad de dinero que yo tengo se rige como una ley de potencia que cae como X a alguna potencia. Y lo interesante, y les voy a conversar sobre esto también, lo interesante es que en el mundo la distribución de riqueza va con una potencia que es 1.5. ¿Okay? Alfa, ese valor de alfa que está ahí, es 1.5 más o menos. Esto es algo que se dio cuenta Pareto hace mucho tiempo y por algo se llama la ley de Pareto, que la riqueza y la distribución de riqueza en los países, en las ciudades, en el mundo, en las sociedades, sigue una ley de Pareto que va más o menos con un alfa de 1.5 y lo interesante que ese valor es más o menos independiente de el gobierno, el tamaño de la población, religión, tipo de régimen económico-social, si estamos hablando de un régimen capitalista o no, un régimen socialista, es prácticamente independiente, es tremendamente robusto y ese valor es prácticamente el mismo para casi todas las sociedades que uno se le puede ocurrir. Es más, después les voy a contar un cuento interesante sobre eso. Entonces, les voy a explicar un poquitito sobre eso. Si uno hace lo mismo, en vez de graficar la distribución de riqueza de la gente en el planeta, uno puede mirar, por ejemplo, los grandes billonarios, la gente que tiene mucho dinero. Esa distribución tiene más o menos la misma ley de potencia, un alfa 1.5 y alfa 1.4. Les voy a explicar un poquitito qué significa eso, pero quería introducir un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y lo interesante es que es prácticamente la continuación de la distribución de riqueza
del mundo. Entonces vamos a tratar de entender por qué esto sucede. Cuando yo les dije que la analogía del intercambio de un billete de $10 entre tú y yo tenía tenía una distribución muy particular que era similar a la distribución de la velocidad de las partículas en esta sala, lo interesante es que esta ley no satisface eso. Y eso es que lo hace complicado o interesante. Todo lo que es complicado siempre es interesante. Cuando yo digo complicado estoy diciendo interesante. ¿Okay? Las cosas fáciles ya se resolvieron, las cosas interesantes son las que tenemos que resolver nosotros. Ok, entonces lo primero que quiero explicarles, por si acaso no lo han visto nunca o no están acostumbrados a ver este tipo de gráficos logaritmo. Voy a mirar dos tipos de distribuciones. La primera distribución va a ser algo como lo que habíamos visto, una ley de potencia, que sería esta curva azul. Y vamos a mirar las exponenciales. Si yo miro la distribución de la energía cinética de las partículas en esta sala, satisface una exponencial, que es diferente a la ley de potencia. Lo que pasa es que si yo grafico esta exponencial, veo esa curva roja que sería la distribución de la riqueza, y la azul sería esta ley de potencia. Si yo lo grafico en un gráfico normal, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, que nosotros llamamos lineal versus lineal, una relación lineal versus lineal, ustedes se dan cuenta que casi no puedo distinguir las dos curvas, ¿no es cierto? Son casi una sobre la otra. Entonces, para tratar de distinguirlas en un gráfico, uno puede graficarlas en vez de graficar el eje Y en forma lineal, lo graficamos en forma logarítmica, y ahora empezamos a ver una diferencia entre las dos curvas. Vemos la curva azul, que sería nuestra ley de potencia, y la curva roja, que sería más o menos una línea. Y eso tiene sentido porque si yo le tomo un logaritmo a este lado, al eje Y, yo le tomo un logaritmo, me queda que el logaritmo de P, y cuando le tomo el logaritmo a la exponencial me sale m. Entonces veo que si yo grafico logaritmo versus m, veo una línea roja, que es una línea recta, que es esa línea roja. ¿Ok? Pero como la distribución de riqueza no va a ser exponencial, sino que va a ser una ley de potencia, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar logaritmo el eje Y y logaritmo el eje X, tal que esta curva azul que se ve media rara aquí, va a ser una línea recta. Entonces la razón de que uno hace un gráfico de logaritmo es para que se vea, las leyes de potencia se vean como líneas rectas. Cuando yo hago logaritmo versus lineal, lo que estoy haciendo ahí es tratar de ver que las exponenciales se vean como líneas rectas. Entonces, la razón por la que nosotros graficamos logaritmo versus logaritmo es para que cuando uno se le aparezca una ley de potencia, la vea como una línea recta. ¿De acuerdo? Y uno lo ve muy simple. Si yo le tomo un logaritmo a los dos lados, si se acuerdan de los logaritmos, quizás no se acuerdan de esos momentos malos de cálculo 1, pero si uno le toma el logaritmo a los dos lados de la ecuación, lo que les queda es logaritmo de P por el logaritmo es igual al logaritmo de m por la potencia que está aquí, y por lo tanto la potencia la tengo acá, más alguna constante, por supuesto. Y entonces yo me doy cuenta que cuando grafico logaritmo de P versus logaritmo de m, voy a tener una línea recta, y la pendiente va a ser alfa más 1. Si yo calculo esta pendiente en este gráfico, puedo obtener el valor de alfa. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual uno grafica logaritmo versus logaritmo. ¿Okay? Súper simple. ¿Okay? Entonces, como uno anda buscando leyes de potencia y como se da cuenta que hay leyes de potencia, uno hace logaritmo versus logaritmo. Dígame. En riqueza hay que combinar varias cosas. Uno es el dinero que tienes en el banco, propiedades, inversiones, etc. Esto es una cosa bastante detallada que usa, si volvemos a lo anterior, esto lo construye las Naciones Unidas, tiene una oficina que se dedica a construir distribución de riqueza, incluyen varios términos. No es solamente los $10 que pasan de aquí para allá, son más cosas también. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando queremos buscar leyes de potencia, graficamos logaritmo versus logaritmo. Cuando ustedes se encuentren con un problema que tiene... Entonces, uno habla, por ejemplo, uno se da cuenta que si grafico logaritmo versus lineal, la exponencial, esta rojita, se ve como una línea recta, pero esta se ve, ¿qué? Se ve como si tuviera una cola larga.
Por eso que la gente llama distribuciones de cola larga. A las leyes de potencia las llama que tienen un long tail en inglés o colas largas. Entonces, esto lo que te está diciendo, por ejemplo, lo que te estaría diciendo es que si yo hubiese pensado que la distribución de riqueza era una exponencial, voy a encontrar mucha más gente con mucha más plata de la que debería haber encontrado. Y por eso que aparecen estas colas largas de gente que tiene mucho más plata o mucho más riqueza de la que yo esperaría que debería haber. ¿Okay? Por eso se llaman colas largas. En la cola de la distribución hay mucha más gente de la que uno esperaría que debería haber con esa cantidad de dinero. ¿Okay? Y eso es lo que sucede porque las leyes de la gente busca, cuando piensa en riqueza, trata de entender leyes de potencia. Entonces, cuando ustedes se encuentren con algo que en la cosa que sea, distribución de agua, las leyes de potencia están en todas partes, por lo demás. Cuando ustedes vean colas largas, cosas que se extienden por muchos valores, lo que les conviene es tomar un logaritmo, o logaritmo lineal o logaritmo para ver si aparece una exponencial o una ley de potencia en la cola. La cola es este pedazo de acá, ¿no es cierto? Esto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos en esa dirección. Dime. No necesariamente, pueden haber distribuciones más complejas también, pero en este caso la ley de Pareto es una cosa que se encontró hace muchísimo tiempo y que justamente las distribuciones de riqueza en todas partes parecen tener leyes de potencia. Pero hay otros sistemas más complicados y pueden haber distribuciones más complicadas que esas también. Uno las encuentra en todas partes. Esa es la suerte de trabajar en un área media interdisciplinaria, porque uno conoce cosas de otras áreas y las puede traer al dominio en que uno está trabajando. ¿Okay? Por eso que es muy bueno culturizarse en muchas áreas, porque las ideas de otros lados, los puntos de vista que te traen gente de otras áreas, es súper importante y enriquecedor porque te permite... Y por eso yo creo mucho lo que decía el profesor que habló hoy día en la mañana, cuando estaban haciendo la conferencia de prensa, que siempre mirar un problema desde muchos puntos de vista es súper enriquecedor. Siempre es bueno tener un par de colegas o pares con los cuales uno está trabajando que tengan un punto de vista completamente diferente al tuyo. Y no tenerle miedo a decir, me equivoqué, tienes razón tú. Eso es súper importante para poder establecer una buena relación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que les decía, que esto sucede en diferentes países, leyes de potencia, o sea, log, la distribución de riqueza, por ejemplo, en India entre 2002 y 2004, una ley de potencia. También sucede lo mismo con la distribución de ingreso, income. Japón 2000, lo mismo, una ley de potencia, más o menos 1.5. Es súper interesante que en muchas situaciones el alfa de la distribución de ingreso es muy parecido al alfa de la distribución de riqueza. Eso es algo que vamos a conversar en un segundo, que eso es bien interesante como un problema abierto científico que anda por ahí. Esto no solamente ha sucedido desde que tenemos el capitalismo, porque como les mencioné, esto sucede en sociedades que no tienen capitalismo. En Egipto, ¿okay? Hace 3000 y tantos años, lo que hicieron fue tomar, si uno va al Valle de los Reyes, hay una ciudad, que es la ciudad de los trabajadores que mantenían y trabajaron en la ciudad de los Reyes, y lo que se asoció era que se dijo, bueno, supongamos que el metraje de la casa del señor, donde él vivía, era proporcional a su riqueza, al tamaño. Entonces hay casas más chicas, casas más grandes. Y si uno hace una distribución de los tamaños, uno se da cuenta que es contar cuántas casas tienen, no sé, 50 metros cuadrados, cuántas tienen 100, cuántas tienen 200, cuántas tienen 300, etcétera. Uno puede construir una distribución y uno ve que la distribución tiene estas colas largas. No tengo los datos para poder graficárselos en log para ver la ley de potencia, pero yo creo que esto es una ley de potencia porque esta cola se ve demasiado largo para ser un exponencial caería mucho antes. ¿Okay? Entonces uno ve estas colas largas 3000 años atrás. Entonces uno se da cuenta que esto no tiene que ver
ni con el capitalismo, ni con el socialismo, ni con el sistema social que uno tenga, pues Europa, Estados Unidos, China. Esto es completamente, miren la palabra, universal. Entonces, esta universalidad del 1.5 es una cosa, un problema bien interesante, yo creo que es un problema abierto que hay que entender un poco. Porque además de que esto es independiente del sistema político, económico, social, incluso del tiempo, ¿no es cierto? Esto desde la antigüedad ha sido más o menos verdad, ¿ok? Esto sucede muchísimo si uno mira, por ejemplo, el tamaño de las confrontaciones en guerra, de las escaramuzas o de las batallas, uno también ve que aparece esta ley de potencia, 1.5. Que la distribución de los rumores, de los tamaños de los rumores, cuán grandes se hacen, 1.5. Y un montón de otros sistemas que uno podría pensar a conversar. Este alfa 1.5 es un tema súper interesante porque es universal. ¿Por qué los sistemas humanos generan este 1.5? Se los dejo como pregunta, no sé. No sé, pero es un problema abierto, es un problema muy interesante de tratar de entender por qué este alfa 1.5 aparece en todas partes. Aparece un montón de sistemas físicos también, pero eso en problemas sociales donde aparecen los humanos, donde participan los humanos, la riqueza tiene que ver con los humanos, ¿no? ¿Por qué aparece este alfa 1.5? No sé. No sé la respuesta, tengo algunas ideas, pero eso es un tema abierto, interesante de conversar. Ok. Ahora les voy a enseñar un poco de física, pero ese es mi secreto, ¿no? Dime. ¿Qué diferencia esto del índice Gini? Vamos para el Gini, sí, vamos para el Gini. Eso va a ser cuando hable de igualdad o desigualdad en la sociedad. Ya, aquí les voy a enseñar física, pero no le digan a nadie. Cuando uno mira distribuciones, uno puede hablar de orden y desorden. ¿Okay? Un sistema súper ordenado es que si todos tuviéramos un billete de 10, eso sería súper ordenado porque es súper predecible. ¿Cuánta plata tienes tú? 10. ¿Cuánta plata tienes tú? 10. ¿Cuánta plata tienes tú? 10. Eso es un sistema súper ordenado. Y eso uno lo vería en una distribución como que están todos juntitos en ese valor de 10. O sea, hay 20 alumnos que tienen $10 y no hay ninguno que tenga ni 5, ni 15, ni 20. ¿Estamos de acuerdo? Eso uno llamaría un sistema súper ordenado, súper predecible. Un sistema súper desordenado es que yo no pudiera decir, aquí yo puedo decir muy fácilmente, tú tienes 10, tú tienes 10, tú tienes 10, todos tenemos 10. Súper ordenado, súper predecible. Un sistema desordenado es algo como esto, en que yo sé que hay alguien que tiene 5, pero no sé quién. Yo sé que hay alguien que tiene 10, pero no sé quién. Yo sé que hay alguien que tiene 15, pero no sé quién. El sistema es completamente desordenado. Yo no puedo predecir cuánto tú tienes. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni ninguno. Entonces, en una distribución uno dice que este sistema es tremendamente ordenado y este es tremendamente desordenado. Y les voy a contar un secreto. La naturaleza tiende al desorden. A la naturaleza no le gusta eso. A la naturaleza le gusta esto. ¿Ok? Para los que saben algo de física o hicieron alguna vez termodinámica, eso se llama entropía, pero no importa. En la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía aumenta, es un lenguaje bastante coloquial. La entropía aumenta, el desorden aumenta. Entonces el sistema no quiere estar aquí, quiere estar aquí. ¿Ok? Y eso sirve para todo. Es un gran concepto porque dice que cuando el universo se organiza, de alguna forma va al desorden. Súper. Pero, cuando uno quiere ir al desorden y le exige que el sistema tiene que tener una cantidad conservada, por ejemplo, la cantidad de plata, los $10, cuando yo pierdo $10 pero tú ganas $10, el sistema no pierde ni gana. Cuando las partículas están chocando, ¿no es cierto? Las partículas chocan, conservan la energía cinética, no se pierde energía cinética. El sistema no quiere ordenarse en que la distribución es uniforme, como lo teníamos antes, constante, sino que quiere ordenarse como una exponencial. Ese es un gran concepto, es algo que se dio cuenta Boltzmann y Maxwell hace varios cientos de años, ¿cuántos eran? ¿150 años? Algo así. Se dieron cuenta hace bastante tiempo y durante mucho tiempo la gente trabajó con esta distribución, que es esta que está acá, y eso da origen a
las gaussianas, las distribuciones normales, todo ese tipo de cosas que uno estudia mucho en estadística. Entonces, cuando uno tiene, la naturaleza quiere ir al desorden completo, pero si tú exiges que haya una ley de conservación, que la cantidad de dinero que hay sea fija, o que la cantidad de energía cinética que sea fija, uno lo que tiene es una exponencial. Y por eso la primera intuición cuando nosotros entramos en este problema es ¿por qué las distribuciones de riqueza no son exponenciales? Esa es la pregunta que uno debería hacerse. Y por eso que yo vengo desde la física a este problema, porque esto yo siempre lo tuve claro, ¿ok? Y lo que no tenía claro es por qué las distribuciones de riqueza eran leyes de potencia. Por eso que es importante siempre asociarse con gente de otra área. Uno nunca sabe desde dónde viene la intuición correcta. Entonces voy a hacer un modelito que es súper simple. No se preocupen de las ecuaciones, no tiene mucho que ver. Pero el concepto es el siguiente. Suponte que todos nosotros somos agentes, les doy una cantidad de plata, $10 a cada uno. Y ahora hacemos lo siguiente. Te elijo a ti y te elijo a ti. Entonces tú tienes $10, tú tienes $10. Los juntamos en una pila de dinero, ¿no es cierto? Y elegimos un número aleatorio, entonces 30%, entonces 30% de esa plata te la doy a ti, o sea, te doy de $20, te doy el 30%, te quedas con 6. Y los 14 te los doy a ti. Entonces ahora tú tienes 6 y tú tienes 14, lo siento. ¿No es cierto? Yo repito eso, este es un juego que podríamos jugar, ¿eh? De hecho, cuando hago el curso con más tiempo, lo jugamos. Se juega. Entonces, jugamos este juego, y después de un rato construimos la distribución. Ya, ¿cuántos tienen $5? ¿Cuántos tienen 6? ¿Cuántos tienen 7? Y construimos la distribución, adivinen lo que sale. Una exponencial perfecta. El concepto de que yo te pasé $10 y tú ganaste $10, pero el sistema no perdió nada. ¿Ok? Lo interesante es que cuando suceden estas interacciones, es un juego que uno puede hacer con 5 amigos, 10 amigos, y uno se va a dar cuenta que van a haber muchos con poco y unos pocos con mucho. Y justamente la distribución va a ser una exponencial. ¿Okay? Es un jueguito muy simple que uno puede hacer. Súper simple. Si uno lo quiere simular en un computador, eso es lo que hace. Estas son las ecuaciones de movimiento. Uno, en cada iteración, los dos agentes que yo elegí ponen todo su dinero, elijo un número aleatorio entre 0 y 1, por ejemplo 0.3, entonces el 30% se va para este agente y el 70% para este agente. ¿De acuerdo? Súper simple, algo que uno podría hacer, programar más o menos, si sabe programar. Y lo interesante es que te da exactamente una exponencial. Entonces, la intuición inicial que teníamos de que yo te paso $10 y tú recibes $10, pues no es tan correcta. Porque estas no son lo que uno observa leyes de potencia y no exponenciales. Entonces uno tenía que pensar un poquitito en cómo resolver este problema. Y uno de los puntos importantes es que si yo hago la distribución acá del dinero después de jugar este jueguito durante mucho rato, lo que van a ver es que no van a ver estas colas largas. No hay colas largas. O sea, lo que van a ver perfectamente. Van a ver, si yo grafico en logaritmo lineal, van a ver esta línea roja y no la azul, que uno anda buscando la azul, ¿no es cierto? La azul, que es la que en log, logaritmo, da una línea recta. Entonces, algo le falta a esto, para pensarse en el modelo más simple posible, y la intuición viene del siguiente lugar, es que cuando uno interactúa con un agente, uno no pone toda la plata que tiene en el bolsillo, y uno se lleva un pedazo y otro pedazo, sino que uno guarda plata. Uno tiene lo que se llama una capacidad de ahorro, ¿ok? Y eso uno lo adscribe a una variable lambda, ¿ok? Que uno puede escribirlo como una capacidad de ahorro o una capacidad de gasto. Yo estoy dispuesto a gastar el 30%, siempre en cualquier interacción con alguien, en una transacción, estoy dispuesto a gastar como máximo el 30% de mi dinero. No estoy dispuesto en una interacción gastar todo mi dinero. ¿Estamos de acuerdo? Uno tiene ahorritos. Uno guarda platica en alguna parte, ¿no es cierto? Entonces, no estoy dispuesto a gastar todo mi dinero en la interacción y ese pequeño cambio hace toda la gracia. Entonces, en vez de yo querer gastar
el 100% de mi dinero en cualquier transacción, tengo mis ahorros y yo siempre voy a estar guardando un porcentaje ahí. Y ese dinero yo no estoy dispuesto a ponerlo en una interacción o una transacción. ¿Ok? Entonces, lo bonito es que si yo asigno esta capacidad de gasto, que es lo mismo que la capacidad de ahorro, la diferencia entre gasto y ahorro es uno menos el gasto y la capacidad de gasto es lambda. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a distribuir, voy a decir, tú tienes capacidad de gasto 30%, tú 31, 32, 33, 34, 35, 36, le voy a asignar un valor a cada uno, entre 0 y 1. ¿Ok? Si yo hago eso, lo que me aparece, interesantemente después de hacer la simulación, me aparece una ley de potencia con un alfa igual a 1. Y es súper fácil de entender por qué, después les voy a contar por qué. Pero esta capacidad de ahorro, de darle una capacidad, de gasto, asignarle una capacidad de gasto diferente a cada uno de ustedes, distribuido entre 0 y 1, genera una ley de potencia. Entonces esa intuición lo que te está diciendo es que cuando uno se relaciona con gente, hay gente que tiene más dinero, muchas veces porque, no solamente por eso, pero uno de los puntos importantes es porque ahorra el dinero en vez de gastarlo. ¿Okay? Y la forma de hacerlo es súper simple. Si uno quisiera hacer una simulación, lo vamos a hacer ordenadamente. Te voy a decir, si tenemos 100 personas, voy a decir, tú tienes 1, tú tienes 0.01, tú tienes 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, voy hasta que llegue allá arriba el último, el 100avo, tiene 1. ¿Ok? El que está allá arriba, cuando yo te digo una capacidad, una propensión al gasto de 1, significa que tú siempre vas a gastar todo tu dinero en las transacciones. A veces vas a ganar y a veces vas a perder. Pero lo interesante es que te da una ley de potencia y exactamente con las colas largas de que estábamos conversando. ¿Ok? Aquí estoy graficando nuevamente el logaritmo versus logaritmo. No se ve muy bien el logaritmo, pero uno se da cuenta que como uno se da cuenta que esto es logaritmo, es que la distancia entre 10 y 20 es mucho más grande que la distancia entre 100 y 200. O es más o menos igual que se dan cuenta que esta distancia entre 10 y 20 es más o menos igual que la de entre 100 y 200. Cuando tú ves algo así en un gráfico, estás mirando logaritmo. ¿Okay? La distancia entre 10 y 20 es más o menos igual a entre 100 y 200. Entonces no es un gráfico lineal, no hay una separación lineal entre los valores se van como apretando. Por eso se llama logaritmo. Súper. La primera contribución que nosotros logramos hacer en el mundo sobre este tema fue demostrar que efectivamente, porque se dan cuenta que alfa igual a 1 es un pequeño problema, porque no es la ley de Pareto, la ley de Pareto dice 1.5. Entonces uno le gustaría tratar de explicar por qué aparece el 1.5. Y lo que durante mucho tiempo la gente conversó de que con este modelo lo único que se podía conseguir es alfa igual a 1, y lo que nosotros demostramos que eso no era verdad, que uno podía construir distribuciones de riqueza con cualquier valor de alfa. Lo que pasa es que la gente siempre miraba la propensión al ahorro y no lo pensaba como un problema de propensión al gasto. Y esa fue nuestra pequeña contribución. Y voy a hacer un poquitito de matemática, esta es la única matemática que voy a hacer. A propósito, antes nosotros teníamos este sistema, cuando pasábamos dinero, ¿no es cierto? Tú pasabas 10, ella juntaba 10, juntábamos 20, tomábamos un número aleatorio entre 0 y 1, salía 0.3, entonces una persona se llevaba 6 y la otra persona 14. Era este modelo. Lo que uno agrega aquí es esta capacidad de gasto o propensión al ahorro. Dice que yo no voy a poner todo mi dinero acá, sino que voy a poner un porcentaje de mi dinero que es proporcional a lambda. ¿Okay? Esa es la forma en que uno lo escribiría matemáticamente, si quisiera. Las matemáticas son siempre bonitas, así que quizás no hacerlas, pero sí mostrarlas. Es como el arte. La ciencia es bien parecida al arte a propósito. Uno siempre tiene la idea de que la ciencia o la física es como uno se sienta, parte con una ecuación, deriva y llega a algo. No, la física no tiene nada que ver con eso. Dime. La física no tiene nada que ver con eso. Dime.
Cuando es 100, eso es una persona que no tiene capacidad. Claro, la persona que pone cero capacidad de ahorro significa que siempre está en una situación bien complicada porque su dinero está oscilando muchísimo. Uno lo puede ver que la distribución cambia muchísimo en el tiempo entre transacción y transacción porque siempre estás poniendo todo tu dinero, no te estás guardando nada. Eso es lo que uno lo que llamaría, esa es la persona pobre. Cuando no hay dinero para poner. Claro, eso es lo que sucede. Por eso. Esa es la persona que en este modelo sería la persona pobre. En realidad, si tú lo piensas, exactamente lo que tú dijiste, es la persona que no ahorra. En este modelo simple, es súper simplificado. Porque no tiene capacidad de ahorro. Sí. Pero es que después vamos a hablar de política pública, que es en qué lugar de la distribución queremos atacar. Eso lo vamos a hacer en un segundito. ¿Y el efecto acumulativo de la pobreza, cómo lo podríamos considerar? Aquí hay efecto acumulativo de la pobreza en el sentido de que tú vas viendo... tú puedes mirar un poquitito la distribución, pero eso se puede hacer, no lo puse aquí, pero tengo en alguna parte de los gráficos, uno mira la distribución, por ejemplo, de la persona más pobre, cómo se ve su distribución de riqueza o dinero. Y tú ves que gasta mucho tiempo en la parte de acá, gasta muchísimo tiempo en la parte de acá, en la parte donde tiene muy poco dinero. Y uno podría pensar en qué tipo de política pública hacer para hacer que la distribución no estuviera pegada al lado de acá, sino que fuera más pegada en el lado de allá. Pero, sí. Lo que estamos tratando de hacer aquí, en pocas palabras, es tratar de entender un poquitito cómo funciona esta dinámica de las distribuciones que se generan. Y tratar de entender un poquitito qué hago si yo aprieto aquí, qué sucede acá, o que si aprieto acá, qué sucede acá en la distribución. Eso son preguntas de política pública que uno puede tratar de hacerse con un modelo súper simple como esto. Pero déjame un poquitito y volvemos a esa pregunta. O sea, lo que hay... No. Por ejemplo, esta distribución de la ONU incluye otras cosas. Ellos llaman un concepto que es la riqueza de la casa, que incluye, qué sé yo, las propiedades, las acciones. Tratan de estimar todo lo que uno podría pensar que es riqueza, de alguna forma. Porque también tu riqueza tiene que ver con tus propiedades, el dinero que tú tienes en acciones, en ahorros, etcétera. No solamente el dinero que recibes y el que gastas. Tiene una variable bastante más compleja. ¿Asimilas este parámetro que mide la propensión al consumo o la propensión al ahorro como constante? Sí, por ahora. Sí, pero lo que sí vamos a hacer ahora cuando hagamos política pública, vamos a jugar a la política pública, vamos a tratar de perturbar esto. Para ciertas personas y no para otras, sí. ¿Cómo se evita o precisamente qué es lo que determina la expansión de que frente a un régimen económico y social no afecte la fórmula y la potencia? Sí, no estoy... Tengo una pequeña respuesta para esto, para este modelo. Tengo una pequeña respuesta dentro de este modelo, ¿por qué? Pero ese va a ser el punchline de la presentación. Lo que vamos a ver, para contártelo corto, es que vamos a ver que las políticas públicas se hacen menos eficientes a medida que yo cambio el valor de alfa. Y hay un momento que se vuelven completamente ineficientes y es justamente en alfa igual a 1.5. Pero es un secreto, no le digas a nadie todavía. ¿Estamos bien? Ya, pueden hacer un poco de matemática, los que no pueden dormir un ratito, ya vengo. Si yo tengo este modelo, ¿qué es lo que ando buscando yo? Lo que andamos buscando es, si en realidad no es tan complicado, no se preocupe. En realidad lo que ando buscando es los promedios de largo tiempo. Yo quiero ir a mirar el equilibrio, cómo se ve. ¿No es cierto que todos partimos, cuando hicimos la primera simulación, todos partimos con $10 y después ahora iteramos y sale una exponencial, ¿no es cierto? A mí lo que me interesa es ir a mirar la exponencial, lo que se llama el equilibrio, el equilibrio en tiempos largos. Entonces uno puede tratar de ver cómo encuentro alguna
expresión, y vamos a encontrar la expresión que tiene sentido, voy a decir, voy a promediar esta ecuación en tiempos largos. Entonces voy a decir que el promedio en tiempos largos, esto es como M, esto es como M, esto es como MI en tiempos largos, el promedio de MI en tiempos largos, el MI en tiempos largos, el MI en tiempos largos, y esto es como, ¿qué es lo que sucede cuando yo interactúo? Yo elijo estos dos agentes, después elijo esos dos, después elijo esos dos. Si yo pienso a largo plazo, es como que tú interactuaste con todos alguna vez. Eso es como una interacción de largo tiempo, ¿no es cierto? Uno podría hacerse la pregunta, y aquí, paréntesis, que en realidad yo no interactúo con todo el mundo. Yo con suerte interactúo con las compañías de agua, electricidad, un par de personas, me pagan a mí un salario, y no mucho más, ¿no? Lo interesante es que si uno piensa que existen redes de interacción, para hacerlo más interesante, las redes no hacen nada. Pero es un cuento para otro día. Entonces yo me doy cuenta que si promedio esa ecuación, tengo aquí al lado MI, como yo les dije, aquí tengo MI, aquí tengo MI, y en vez de poner acá, como yo interactué con todo el mundo, es como que lo que tengo acá es el promedio de lambda por M de todo el mundo. Si ahora yo resuelvo por el promedio de MI, es re simple, ¿no es cierto? Este MI se cancela con S1, me queda menos lambda por MI, acá tengo lambda por MI, entonces me queda menos 1 más un medio es menos un medio. Lo paso para el otro lado y obtengo que el promedio de MI por lambda es igual al promedio de MI por lambda de todo el mundo. O sea, lo que te está diciendo es que MI es como esto es igual a una constante, es igual al inverso, es proporcional a 1, ahora tomo el lambda y lo divido, me queda 1 sobre lambda, y está diciendo algo que tiene mucho sentido. Ya, no importa las matemáticas. Tiene algo que tiene mucho sentido. Lo que me está diciendo es que mi dinero promedio, mi riqueza promedio, es inversamente proporcional a mi capacidad de gasto, lo cual tiene mucho sentido. Si yo gasto poco, voy a tener mucho dinero. Si gasto mucho, poco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que te está diciendo es que mi capacidad de gasto, o mi riqueza, es inversamente, el promedio de mi riqueza, por supuesto mi riqueza está cambiando porque estoy interactuando con gente, pero el promedio de mi riqueza en tiempos largos es inversamente proporcional a mi capacidad de gasto, mi propensión al gasto, lo cual tiene mucho sentido. En realidad este modelo es súper intuitivo, en realidad es súper útil y es súper intuitivo, y dice muchas cosas que tienen sentido, por lo menos eso significa que es un buen modelo. Porque si era puras contradicciones, mejor uno no juega con él, ¿no es cierto? Yo puedo correr la simulación y chequear esta relación. Entonces, por ejemplo, aquí gráfico, corro la simulación durante mucho tiempo, corro mi simulación o la corremos aquí durante mucho tiempo y podemos decir, con estas 100 personas podemos decir, a ver, ¿cuánto fue la riqueza promedio que tú tuviste? A veces tuve 8, a veces tuve 30, a veces tuve 25, pero si yo hago el promedio de todas esas transacciones, uno puede decir, bueno, ¿sabe, profe? No sé, tuve 6, ese era mi promedio. Y si yo grafico el promedio de M versus 1 sobre lambda, que es lo que está diciendo es el promedio de M sobre 1 sobre lambda, ¿qué es lo que veo? Una línea recta. Lo cual dice que el modelo justamente se acerca a nuestra fórmula que encontramos acá. Los promedios en el tiempo largo, mi riqueza promedio va como 1 sobre la propensión al gasto. Yo puedo hacer más aún. Yo te puedo pedir que tú calcules tu desviación estándar. No sé si se acuerdan de estadística, quizás fue otro, son momentos oscuros en la vida. Pero en estadística, si tú tienes una secuencia, en un momento tuve 6, en otro momento tuve 15, en otro 8, en otro 16, yo puedo calcular el promedio de esos valores y puedo calcular la desviación estándar. Eso es interesante, un poco en el sentido de la pregunta que hiciste tú. ¿Cuán grande es la desviación estándar? Una persona que vive en la pobreza es porque su desviación estándar, su predictibilidad es muy baja. A veces tengo y a veces no tengo. Entonces, uno le gustaría vivir en un mundo en que la desviación estándar es chiquitita, comparado con la cantidad de dinero que tú tienes. Entonces, yo puedo graficar la desviación estándar y graficarla versus el promedio para los diferentes agentes, y yo veo que siempre la desviación estándar es chiquitita, excepto por aquí se hace un poquitito complicado, porque tú te das cuenta que
para la gente que es muy pobre, la desviación estándar es más o menos del tamaño del promedio. O sea, mi promedio yo tengo $10 en el mes, pero mi desviación estándar también es 10. Eso significa que a veces tengo 0 y a veces tengo 20. Eso realmente es una persona pobre, una persona que no tiene predictibilidad sobre lo que tiene. En cambio, una persona que tiene mucho dinero, su desviación estándar es chiquitita comparado con la cantidad de riqueza que tiene, por lo tanto, siempre tiene recursos, nunca llega al 0. ¿Okay? Eso es un punto importante. ¿A qué hora tengo que tener? Sí. ¿No sería más apropiado hacer el modelo no con una media aritmética, sino con una mediana y para medir las dispersiones con una meda en lugar de una desviación media? Sí. Porque hay valores atípicos que pueden afectar el experimento. Sí, por supuesto. Y de hecho lo que uno debería realmente hacer es mirar toda la distribución para ver cómo se ve. Y por ejemplo, yo he mirado la de la gente pobre, y los agentes pobres generalmente tienen una distribución que es como así, mira. Fum. ¿Okay? Entonces ahí quizás la mediana tiene un poco más de sentido en ese caso. Sí, correcto. La mediana, para los que no se acuerdan de esos momentos oscuros, es justamente la mitad de la distribución, que a un lado tienes el 50% y del otro lado tienes el 50%. Lo interesante es que entonces uno puede hacer lo siguiente. Si es verdad que los promedios en el tiempo largo, el equilibrio en el tiempo largo, va como 1 sobre m, m va como 1 sobre lambda, es interesante que entonces uno puede hacer lo siguiente: entender la distribución de riqueza debería ser equivalente a entender la distribución de la propensión al gasto. Y en esos momentos oscuros, esos inviernos lluviosos, uno puede relacionar, haciendo un poquitito de estadística que hizo, uno puede relacionar la distribución de riqueza con la distribución de la propensión al gasto y aparece este 1 sobre m cuadrado, porque aquí hay una derivada, pero no nos metamos en detalles, ¿ya? Los que saben qué significa eso y cómo de aquí uno deriva esto, está bien. Pero lo interesante es que la distribución de riqueza y la distribución de propensión al gasto se relacionan con un 1 sobre m al cuadrado. Eso te dice que si esto es constante o uniforme, que es lo que cuando yo le dije que tú eres 0.01, tú eres 0.2, 0.03, 0.04, 0.05, significa que es uniforme. Porque siempre hay una persona que tiene ese valor. Entonces, si la distribución de la propensión al gasto es uniforme, yo me doy cuenta que tengo una distribución de P que va como 1 sobre m al cuadrado. Y eso es alfa igual a 1, que eso fue el resultado que durante mucho tiempo se tuvo. Pero lo interesante es que si yo hago una propensión al gasto que no es uniforme, ya no es que yo puedo ir distribuyendo linealmente a cada uno de ustedes, sino que ahora lo hago con una potencia de 1 sobre alfa, y hago este trabajo, obtengo una distribución que va como cualquier valor de alfa, y eso fue nuestra gran contribución inicial, en que usando una propensión al gasto que ya no es uniforme, uno puede obtener el valor de alfa que se le ocurra, ¿ok? Y en particular, cuando alfa es igual a 1, que significaría la distribución uniforme, uno obtiene el valor de alfa igual a 1. Aquí, por ejemplo, corrimos la simulación durante mucho rato y obtuvimos alfa igual a 1.5, que se parece un poco al valor al valor universal, y aquí tengo el caso para alfa igual a 2. Notemos que para alfa igual a 2, la pendiente es más empinada que para alfa igual a 1, o para alfa igual a 1.5. ¿Ok? Una pregunta capciosa. ¿Cuál de estas dos es más desigual? ¿Cuál de esas dos distribuciones es más desigual? Hagámoslo por democracia, si es la izquierda o la derecha. ¿Dónde hay más gente con más plata? Acá. Esta cae más rápido. Aquí relativamente hay mucha más gente con más plata. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero eso lo vamos a ir construyendo. Es importante ir construyendo la intuición cuando uno quiere ir a alguna parte con esto.
Entonces uno puede hacer el cambio, lo inverso. Ok, yo puedo construir la distribución de riqueza a partir de la distribución de propensión al gasto, pero uno puede hacerlo al revés. Ok, construir la distribución de propensión al gasto dada la distribución de riqueza que uno observa, por ejemplo, en esta cosa que construyó, esta distribución que construyó la ONU. ¿Okay? La ONU, por ejemplo, construyó esta distribución de riqueza, que está aquí, que tiene esta alfa igual a 1.5, por lo menos en la parte de la cola de la distribución, y uno puede construir esta que está acá, que sería la distribución de propensión al gasto. ¿Okay? Esto es interesante porque usa la fórmula que nosotros tenemos, además corrimos la simulación, porque una vez que yo tengo esta distribución, puedo correr la simulación, y también aquí está la simulación que da perfectamente el mismo resultado. ¿Okay? Eso es lo bueno que cuando uno tiene un modelo sobre el cual testear las hipótesis. ¿Okay? Y uno puede hacer lo siguiente, si uno se fija, esto que está aquí está hecho hasta $10.000, la distribución de la riqueza en el mundo, pero por supuesto están los billonarios, y aquí están los billonarios, que ahora estamos hablando de billones de dólares hacia adelante, y uno se da cuenta que la distribución de riqueza, yo puedo construir la distribución de propensión al gasto, y uno se da cuenta que puede juntar estas dos distribuciones en una, y son completamente consistentes. Uno puede hacer incluso más que eso. Uno puede tratar de derivar la distribución de income, de ingresos desde este modelo, y uno se da cuenta que con esta distribución de propensión al ingreso uno puede demostrar el alfa igual a 1.5 también para el ingreso. ¿Cómo se hace el ingreso? El ingreso uno lo puede simular como este valor menos m, ¿no es cierto? El delta m es la cantidad de plata que gané o perdí. Fue mi gasto o mi ingreso. Entonces yo puedo mirar las distribuciones de ingreso también dentro del modelo. Y también dan alfa igual a 1.5, por eso que este modelo es tan poderoso. Entonces yo les hice la pregunta, entonces ahora juguemos un poco de política pública con el modelo. ¿Cuánto? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 1:30? Entonces hagamos política pública con esto. Yo le hice la pregunta, ¿qué es más desigual? ¿Esta distribución o esta que está acá? Y uno se da cuenta que en realidad esta que está acá es más desigual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la cola es más larga que esta. Esta cola cae mucho más rápido que esta, por lo tanto aquí hay proporcionalmente más gente con mucha más plata que acá. ¿No? Entonces, pero la forma de mirar la desigualdad es mirar el coeficiente de Gini, que era lo que preguntabas tú, que para allá vamos. Y la otra pregunta que quiero hacer es, ¿cuál de las dos distribuciones tiene menos pobreza? Entonces, la pobreza es un problema relativo, más complicado de lo que yo estoy diciendo. La pobreza es un problema súper complejo, multifacético y tiene muchas cosas, pero tratemos de hacerlo lo más simple posible dentro del modelo. Entonces pensemos en la pobreza. La pobreza sería la riqueza de la persona que tiene menos riqueza. ¿Okay? Y tratemos de mirar qué le pasa a esa persona. ¿Okay? Entonces en este caso, aquí está, comparado con acá. Por lo tanto, aquí la persona tiene menos riqueza que acá. Eso es súper importante, por ejemplo, no lo voy a conversar ahora, pero es súper importante ¿qué pasa si yo pego hoy en día el mundo global, ¿no es cierto? Tenemos la distribución de la riqueza en Estados Unidos, la distribución en Colombia, Colombia hace negocios con Estados Unidos, y entonces como que estás pegando los dos sistemas. Entonces la pregunta es ¿qué pasa ahí con la gente más pobre y la gente más rica de los dos sistemas, uno relativo con el otro? Eso es un problema que lo voy a dejar, lo tenemos estudiado, pero no lo voy a contar acá. Pero eso es un problema súper bonito que uno podría jugar. ¿Qué pasa cuando uno pega dos de estos sistemas que tienen diferentes, por ejemplo, diferentes valores de alfa o diferente cantidad de riqueza en total o diferente cantidad de agentes? Son problemas súper interesantes que uno puede jugar. ¿Y qué pasa después cuando tienes muchos? Lo interesante de eso es que los resultados son completamente contraintuitivos de lo que uno espera. ¿Okay? Entonces, desigualdad, generalmente la desigualdad hace lo siguiente, uno empieza a construir lo que se llama la distribución cumulativa, que es lo siguiente, uno grafica el porcentaje de la población, por ejemplo, el 20% de la población, 0.2 de la población, ¿qué cantidad de riqueza tiene? Si es que yo ordeno a los agentes del más pobre al más rico, y yo digo, si yo incluyo el 20% más pobre de la población, ¿qué cantidad de la riqueza tienen?
más o menos, si fuera esta línea negra, sería el 20%. Si digo cuánta gente, si yo incluyo la riqueza del 40% de la población, si fuera una línea negra, sería el 40%, ¿no es cierto?, de la riqueza. Pero el problema es que esto es lo que uno consideraría un sistema muy igualitario. Esta línea negra es como el sistema superigualitario, porque el 60% de la población tiene el 60% de la riqueza, el 80% de la población tiene el 80% de la riqueza. Uno diría que ese es un sistema súper o razonablemente igualitario. Yo no lo creo así, pero es razonablemente igualitario. El problema está en que las curvas que nosotros tenemos para alfa igual a 1 en negro, alfa igual a 1.5, que es el resultado Pareto en azul, y el alfa igual a 2, ¿ok? El alfa igual a 2 en rojo, se empiezan a dar estas desigualdades, porque ahora yo tengo el 20% de la población tiene mucho menos que el 20% de la riqueza. Se dan cuenta que tiene como el, no sé, menos del 5% de la riqueza, o sea, el 20% de la población más pobre tiene menos del 5% de la riqueza. Entonces, esto empieza como a pensar, es como un proxy, una intuición de desigualdad, y eso se llama el índice, les voy a explicar lo que es el índice Gini. Entonces, si yo miro el caso alfa igual a 1, yo veo esta línea negra, entonces, obviamente, el 80% de la población solamente tiene el 20% de la riqueza. Y por lo tanto, el 20% más rico de la población tiene el 80% de la riqueza. Eso uno diría que es un sistema, este alfa igual a 1 es súper desigual. Por suerte no vivimos en un alfa igual a 1, vivimos en un alfa igual a 5, 1.5. Pero el azul, que es el 1.5, también es bastante desigual, porque no es esta línea recta, también parte muy lento y después al final hace la diferencia. Por ejemplo, el 80% de la población tiene solamente el 40% de la riqueza. Cosas por ese estilo. El rojo, ¿se acuerdan cuando les pregunté sobre cuál era? Si el rojo o el azul era el más desigual. Uno se da cuenta que el rojo es como más igual. ¿Por qué? Porque la distribución cae más rápido. Pero no vivimos en este señor y uno podría preguntarse ¿por qué nunca llegamos al alfa igual a 2? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Aquí entonces les voy a hacer un curso rápido de qué es lo que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es lo siguiente, es el área bajo la curva, el área bajo esta curva roja, por ejemplo, que yo la puedo calcular, el área debajo de esa la curva, dividido por el sistema que uno diría que es perfecto o igual. El área bajo esta curva, esto es un triangulito, por lo tanto, si la base es 1 y la altura es 1, ¿cuánto vale el área de este triangulito negro? Que es el sistema igual. 0.5, la mitad, ¿no es cierto? El área de base por altura dividido en 2, ¿no es cierto? Entonces, el sistema igual tiene un área de 0.5. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y entonces yo me doy cuenta que el área que hay bajo la curva de esta línea negra, que es muy desigual, es bastante más chica que un medio. El azul queda un poquitito mejor, tiene un área un poco más grande que la negra, y la roja un poquitito mejor que el azul. Entonces, el Gini coefficient, el coeficiente de Gini es el área bajo la curva de tu distribución dividido por el área bajo la curva de la distribución igual. Y ese es el coeficiente de Gini que uno usa. Y aquí yo te tengo el coeficiente de Gini como función de alfa. Para alfa igual a 2 es bastante más igual, o bastante más bajo, que para alfa igual a 1, donde nosotros vemos que el sistema es bastante desigual. Entonces, para diferentes valores de alfa, uno tiene diferentes valores del coeficiente Gini, y la gente dice que es más o menos desigual. Mientras el coeficiente Gini sea más alto, la desigualdad es mayor, y mientras el coeficiente de Gini sea más bajo, la desigualdad es menor. Eso es lo que la gente dice. Me acerco más al sistema... Espera un poco. Ahí está. El sistema perfecto. ¿Estamos bien? Entonces, uno mira desigualdad con el coeficiente de Gini, mientras más bajo, mejor. Y nuevamente la pregunta es, ¿por qué nos quedamos en el 1 punto? ¿Por qué estamos por aquí y no estamos por acá, que es donde nos gustaría estar? Aceptemos las leyes de potencia, hagámonos amigos de las leyes de potencia, aceptemos que existen, pero todavía, ¿por qué estamos acá y no estamos acá? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Miremos la pobreza ahora. Miremos voy a jugar con política pública sobre este sistema. Tengo dos estrategias. Aumentar la capacidad de
ahorro de la gente más pobre. Entonces eso es lo que tengo graficado acá. Y aquí lo que digo es relativamente a la persona más pobre, cuando yo aumento la capacidad de ahorro de la gente más pobre, ¿cuánto aumenta su riqueza? Prácticamente nada. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el hecho de que la cantidad de plata que hay en el sistema es fijo. Entonces, aun cuando yo trate de afectar al 10% de los más pobres, la riqueza de la gente más pobre no aumenta. Uno podría pensar en lo siguiente: aumentemos la capacidad de gasto de los más ricos, impuestos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Voy a aumentar la capacidad de gasto de los más ricos al 10% más rico, y lo que veo es que dependiendo del valor de alfa, Pepe, no, esto no es alfa, esto es dependiendo del tamaño del sistema, sí, perfecto. Esto es para alfa igual a 1, esto es para un sistema de alfa igual a 1, dependiendo del tamaño del sistema, estos son 100 agentes, no lo puse, ¿eh? Bueno, no importa, esto deben de ser, supongamos esto deben de ser 1000 agentes. El punto es que ahora la riqueza de la gente más pobre aumentó. Uno dice, excelente, vamos bien. Y ustedes van a decir, el profesor es socialista, qué sé yo. Bueno, sí, un poco, pero no importa. El punto está en que afectando a los más ricos, para alfa igual a 1, aumentando la capacidad de gasto, uno mejora la riqueza de los más pobres. Pero nosotros no vivimos en un alfa igual a 1. Vivimos en un alfa igual a 1.5. ¿Qué pasó cuando yo aumento la riqueza de los más ricos? Prácticamente nada. Y para alfa igual a 2, prácticamente nada. Interesante, ¿eh? El sistema de alfa igual a 1.5 es un sistema tan robusto que en realidad aplicar políticas públicas casi no hace nada. Interesante. O por lo menos este tipo de políticas públicas estandarizadas que uno piensa estas soluciones simplistas que uno piensa en estos sistemas complejos, a veces no hay, estas soluciones simples no suceden. Los sistemas complejos tienen esa gracia. Ustedes han escuchado la palabra sistemas complejos un rato. Los sistemas complejos tienen esta gracia. Yo lo aprieto para allá y el sistema no responde para allá, responde para allá. Justamente para el lugar que yo no quería. Yo lo quería empujar para allá, lo aprieto para allá y el sistema responde para allá. Esa es la gracia, ese es el problema de un sistema complejo, que es complejo. Si fuera simple, se iría para allá, no, pero responde para allá. Entonces, ese es el punto. Entonces uno se da cuenta que esto no es demasiado prometedor. Y yo puedo construir un índice de eficiencia, no importa las matemáticas, pero ustedes ya lo vieron gráficamente, de la eficiencia. Yo puedo construir un índice de eficiencia como función de alfa. Y yo me doy cuenta que para un sistema suficientemente grande, qué sé yo, para 10 millones de agentes, la eficiencia de cambio afectando a la propensión al gasto de los más ricos, se hace completamente ineficiente en 1.5, casi no hace nada. Entonces, esta es una intuición o una indicación de por qué el alfa 1.5 es tan robusto y tan difícil de cambiar. Es porque la política pública simples que a mí se me pueden ocurrir sobre el sistema no cambian el sistema, no lo afectan. ¿Okay? Y no importa mucho el índice que usé para calcularlo, pero ustedes lo vieron gráficamente, cómo yo pasaba, cómo uno pasa de alfa igual a 1, donde sí hay un efecto, en alfa igual a 1.5, que casi no pasa nada. ¿Okay? Uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasó con el coeficiente de desigualdad? El coeficiente de desigualdad, o el coeficiente Gini sí lo afecté un poquitito, afectando el gasto de los más ricos, la desigualdad disminuyó un poco, el coeficiente Gini relativo bajó un poquitito, ¿okay? Para alfa igual a 1 y alfa igual a 1.5, interesantemente para alfa igual a 1.5 no es tan eficiente, pero algo cambia. Entonces la desigualdad sí cambia, la pobreza no. Si uno está interesado en pobreza, no. Interesante, ¿eh? No, ¿qué pasó? No, nada que ver. Sorry. Entonces, con esto quiero terminar un poquitito la conversación.
quiero hacer una última reflexión antes de terminar. Más o menos ya les conté el cuento, me lo crean o no. Hay que pensarse políticas públicas más inteligentes que las simples. ¿Okay? Las políticas públicas que uno necesita para mejorar la distribución del, no tanto la distribución del ingreso, pero la pobreza, requiere de pensamientos más complejos. Entonces, una última reflexión es la siguiente. Uno tiene que pensar, hay un valor primario, un valor social primario en cada instancia. La igualdad es un gran valor. La igualdad es ante la ley. En una universidad, en una situación académica, entre científicos, el valor primario no es la igualdad, es la libertad. Uno quiere poder decir lo que uno quiera y uno quiere vivir en un ambiente donde uno pueda decir, tenga derecho a decir lo que uno quiere, expresar todo lo que uno quiera decir, ¿no es cierto? Sin miedo, sin ninguna cosa. En una universidad el valor a defender siempre es la libertad. Y en asuntos económicos y de mercados, ¿cuál será el valor? La libertad no, la libertad está en otro lado, la libertad está en el medio académico. La fraternidad. La fraternidad es el valor a defender en el mercado y en las cosas de economía, dinero, etc. Ese es el valor. Entonces eso es lo que uno tiene que pensar. En esa dirección yo creo que uno tiene que pensar para encontrar soluciones a la pobreza y ese tipo de cosas. Bueno, ha sido un placer, espero no haberlos aburrido demasiado. Espero que hayan estado despiertos. Eso. Muchas gracias por la atención. ¿Tú quieres decir cosas? Muchos anuncios. ¿Quieres esto? Primero. De pronto tenemos un tiempito para sesión de preguntas, si alguien quiere. Por aquí ya hay una. Bueno, es que quedé un poco nervioso pues con el asunto del 1.5, porque pareciera indicar que no importa lo que yo haga. El índice Gini está asociado al área bajo la curva, que al fin y al cabo termina dependiendo de ese 1.5. Entonces, en esencia, todas las sociedades deberían ser igual de desiguales. Entonces, no entiendo a qué se refiere con que... No, la desigualdad la puedes cambiar un poquitito. Si tú fijas, dependiendo de la política pública, cómo la actúe, dependiendo si afecto al 10%, al 5%, al 3%, al 8% de los más ricos, el índice Gini lo puede afectar, pero la pobreza... ¿Y no cambia la distribución? Sí. Una vez yo afecto la desigualdad, cambia también la distribución. Sí, pero acuérdate que aquí hay un cambio forzado, porque yo estoy cambiando el lambda, hay que ser cuidadoso. Cuando yo mire la distribución, sí, quizás debería haber graficado cómo cambió la distribución, cómo cambió, debería haberte graficado un poquitito cómo cambió este gráfico. Sí. Porque obviamente a la gente que tiene más dinero le afectó un poquitito la... o sea que sí cambia el alfa. O sea, no es una cosa como que sea universalmente estable. Es que eso es lo preocupante. Pero el punto del alfa igual a 1.5 se ha encontrado en todas partes. Esto yo hice un poco de política pública. Y por eso la razón por la cual cambia el Gini es porque yo afecté un poquitito a esta gente que está acá, a este 10%. Le cambié un poco la riqueza porque le aumenté el gasto. Por eso que cambió el Gini. Pero no cambia la realidad, ¿sí entiendo? Sí. Vale. La cola va a ser, excepto ese 10%, igual va a seguir siendo 1.5. Es que es el problema, eso es súper robusto y es muy difícil hacer política pública. De hecho, las sociedades han estado haciendo política pública desde hace 100 años, 200 años. Ni los egipcios lo lograron. Okay. Y si alguien lo podía lograr eran los egipcios. Sí. Acá, profesor. Acá.
Bueno, primero agradecerle, muy interesante el tema, me hubiera gustado, digamos, al principio tener una base teórica acerca de los sistemas complejos como para uno aterrizar todo esto a ese concepto, pero pues bien interesante. Yo tengo dos preguntas muy chiquiticas. La primera está en función de cuando empezaste acá a presentar el coeficiente de desigualdad, porque lo representas con una función de distribución acumulativa, una CDF. Y la segunda es referente ya al modelo matemático. ¿El modelo matemático es determinista, es empírico? Porque me preocupa que un sistema caótico y digamos tan aleatorio pueda modelarse bajo unas ecuaciones puramente deterministas y no bajo un trabajo de campo que pueda provenir, digamos, de la experticia de un trabajo empírico. Ya, perfecto, sí. A ver, lo de la acumulativa es porque la gente le gusta este coeficiente. El Gini se viene usando hace muchísimo tiempo, antes que yo naciera probablemente. Entonces, es para utilizar el lenguaje que la gente usa. Entonces, por eso nosotros utilizamos el coeficiente Gini para escribirlo. Bueno, la verdad que no sé si antes que yo naciera. No me acuerdo ahora el año de la referencia inicial, pero en algún momento lo tengo escrito en algún paper. Lo otro es que uno parte con este modelo que tiene la propensión al gasto. Este es el modelo como fundamental que nosotros estamos usando. No es perfecto, es súper simplificado, pero yo siempre he aprendido que primero trabajemos con el modelo simple para entenderlo y después nos lanzamos al modelo complicado. Yo obviamente puedo inventarle un montón de más variables al sistema y hacerlo, pero la pregunta es qué voy a aprender cuando tengo un sistema muy complicado, que uno necesita pararse en alguna parte. Uno siempre necesita pararse, cuando uno está haciendo ciencia necesita pararse en un lugar sólido. Entonces para eso busquen el sistema más simple para poder entender. Una vez que entienden algo, lo empiezan a complejizar. ¿Okay? Este ya es suficientemente complejo como para darte alguna intuición de las cosas. Este modelo tiene aleatoriedad, tiene cierta aleatoriedad. Una vez que yo asigno los lambdas y el dinero inicial, la aleatoriedad está aquí, en que una vez que yo junto estas dos cantidades de dinero, elijo un número al azar entre 0 y 1 y me dice cuánta plata le doy, qué porcentaje le doy a uno y qué porcentaje le doy al otro. En ese sentido no es determinista y el caos ahí aparece. Ese otro cuento, a mí me encanta el caos, ¿no? Yo soy gran fan del caos. No de la película, pero sí el concepto. Aquí el sistema no es determinista, pero uno podría quizás, yo lo he pensado, quizás pensarse en un sistema determinista sin la estocasticidad para ver si funciona. Pero sí, habría que pensarse, no estoy seguro. Eso. Buenas tardes. Hola, hola. Pues teniendo en cuenta que hablando de esos dos tipos de política pública como más sencillas que usted evaluó, no se lograba como redistribuir esa riqueza. Entonces, ¿qué tipo de política pública, si más allá de, bueno, el sistema económico, o sea, qué debe incluir? Eso te lo dejo a ti. Yo creo que el asunto... Fraternidad y, digamos, en términos prácticos, ¿cómo lo podríamos visualizar? Yo creo que el pensamiento profundo va en la palabra que dije, la fraternidad. Yo creo que por ahí va el punto. Algún proceso que eso sea muy relevante, que es lo único que se me ocurre. Las fuerzas del mercado son re complicadas, son bien complejas por lo demás, y son muy robustas, dejan estas distribuciones que nadie nunca ha logrado cambiar mucho. Entonces la pregunta, yo creo que el punto va por este valor, que yo creo que es el valor que uno tiene que aplicar en el mercado, que es la fraternidad. Eso te lo dejo ahí, pero no tengo la respuesta completa para ti. En la cantidad de riqueza. O sea, por ejemplo, hay como 15 sería, y en las otras dos que presentas más adelante era como antecitos de 50. Correcto. Entonces no sé si es que el mismo modelo está generando como que hay un mínimo de riqueza y en ese caso se estarían dejando por fuera consideraciones de indigencia y ese tipo de, lo que pasa digamos, es que, outliers que pueden haber. Sí. Primero que nada, este modelo es súper simple, ¿eh? Yo estoy trabajando en un modelo más simple. Lo que pasa es que tú tienes que pensar que este es el promedio, es haber corrido la simulación durante un promedio sobre mucho tiempo. Eso no significa que si yo miro a este señor que está acá, miro la distribución, cada valor que él tuvo en el bolsillo, yo puedo construir una distribución de lo que le pasó a él, no a la distribución completa de todos los agentes, sino a la distribución. Y en ese caso lo que sucede es que si yo miro esa distribución se ve que está el peak está muy cercano a cero y después decae un poquitito así. ¿Okay? Eso técnicamente es una función gamma.
Entonces uno lo que ve es que el problema dentro de este modelo de la pobreza es que esta persona, que es la que tiene menos dinero, su deviación estándar es muy alta. Entonces pasa mucho tiempo con muy poca plata, entonces realmente es un indigente, y un poco de tiempo con un poco más de plata porque tuvo suerte. Entonces esta persona es bastante indigente porque su distribución está muy cercana al cero y tiene una colita larga. Es una función, una distribución gamma se llama. Entonces sí hay indigencia ahí. La razón por la cual cambia un poquitito, por ejemplo, entre esta potencia alfa igual a 1, el alfa igual a 1.5 y el 2, el 1.5 y el 2, te das cuenta que este mínimo se va moviendo, aquí está en 40 más o menos y allá está en 50. Lo que pasa es que como aquí hay mucha más gente con mucha más plata, ¿a costa de quién? De la gente pobre. Porque la cantidad de plata es fija, no cambia. Entonces, si yo tengo una cola más larga, tengo que sacarla a costa de alguien. ¿Y de quién la voy a sacar? Como la cantidad de dinero es fija, la cantidad total de dinero que anda dando vuelta, tengo que sacarla del comienzo de la distribución. Y por eso que empujo, si alfa se hace más chiquitito, empujo a la gente más pobre hacia allá. Por suerte no estamos en el alfa igual a 1, pero qué lástima que no estamos en alfa igual a 2. ¿Está bien? Dime. ¿Qué formación tendrían que tener pues los que diseñan las políticas públicas para poder intervenir de una forma efectiva y hablando en términos de índices de eficiencia y lograr por lo menos disminuir, si bien ya vimos que se reduciría algo la desigualdad, pero sí afectar y morigerar un poco más el problema de la pobreza? Súper buena pregunta, no sé. No lo tengo claro, pero yo creo que entender un poco estos modelos de complejidad en que esto que uno aprieta en una dirección y salen para el otro, yo creo que es súper importante. Esto es un problema no resuelto, te das cuenta que si esto fuera, alguien tuviera la solución a esto, sería fantástico, pero es un problema re complicado, un problema que las sociedades han estado trabajando durante 100, 200 años y no lo han podido resolver. Entonces, yo creo que hay que tratar de entender un poco estos fenómenos de la complejidad, de que si uno aprieta en una dirección sale para el otro, ese tipo de conceptos son súper útiles para tenerlo en la mente. Y que a veces los resultados facilistas no son la situación. Eso es lo bueno de ser científico, a veces uno puede dar sugerencias, pero no es la persona que tiene que hacer el daño. Bueno, muchas gracias al profesor Valdivia.